Bienvenidos a un nuevo video de nuestro Rincón Curioso. Hoy vamos a sumergirnos, de nuevo, en historias de engaños legendarios. El ingenio da para mucho y hoy te relatamos otras estafas que te darán que pensar. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos asombrosos. El queso mágico. El fraude que olía mal desde el principio. Un queso con propiedades mágicas de embellecimiento. Eso ofrecía la francesa Gilberte Van Herpe, una mujer de 74 años que en junio de 2015 se enfrentó a un juicio en París por un gigantesco escándalo de fraude piramidal. En 2005 Van Herpe, alias Madame Hill, logró convencer a miles de personas en Chile, Perú y otros países que compraran un polvo que debía mezclarse con leche para obtener un queso especial. Tras el pago de 369 euros, $417, los compradores recibían un kit de fermento láctico, que debían mezclar con leche y filtrar con pañuelos de seda y papel. El supuesto negocio consistía en exportar ese queso a Francia, donde el producto presuntamente era muy codiciado por empresas de cosméticos debido a sus propiedades para detener el envejecimiento. Madame Gill prometía ganancias del 100% de la inversión inicial. En la realidad, esos quesos nunca salían del país. Se dejaban pudrir en sótanos y almacenes. Van Herpe fue arrestada en 2008 por el escándalo, que pasó a conocerse como la estafa de los quesitos mágicos. La estafa tuvo éxito porque, al comienzo, algunos de los compradores recibieron los dividendos que les habían sido prometidos. Estos inversores pusieron más dinero y muchos de ellos convencieron a amigos y familiares a sumarse. Algunos incluso vendieron sus hogares o dejaron sus trabajos para dedicarse a producir queso. Se cree que esos prometedores dividendos iniciales surgieron del dinero que ingresaba de los nuevos miembros que se sumaban al esquema piramidal. Hasta que no hubo más pagos. Estudios del producto demostraron que el presunto polvo lácteo era en realidad un suplemento alimenticio común y corriente. Tenía un costo de solo $4, menos del 1% del valor al que era vendido por Van Herpe. Fue condenada por un tribunal francés a 6 años de cárcel, de los cuales 3 eran de obligado cumplimiento. El gran impostor. Ferdinand Waldo de Mara, el hombre de las 1000 vidas. Ferdinand Waldo de Mara, conocido como el gran impostor, fue un estafador que asumió múltiples identidades a lo largo de su vida. De Mara nació en Lawrence, Massachusetts, en una familia acomodada. Pero tras la crisis de la década de 1930, su padre perdió su fortuna, lo que afectó profundamente a Ferdinand. A los 16 años, escapó de casa y se unió a los monjes cistercienses. Más tarde, en 1941, ingresó en el ejército de Estados Unidos. Poco después, comenzó a suplantar identidades, usando el nombre de un compañero del ejército y desertando. Asumió el nombre de Robert Linton French para ejercer como psicólogo. Durante su vida, trabajó fraudulentamente en diversas profesiones, como profesor de psicología, abogado, guardia de prisión y oncólogo. Fue capturado por el FBI y sentenciado a 18 meses de prisión por deserción. Tras su liberación, se unió a una orden religiosa en Maine, donde conoció al cirujano naval canadiense Joseph C. Sear, cuya identidad robó. Como Dr. Sear, se embarcó en el buque de guerra Cayuga durante la Guerra de Corea. Allí realizó cirugías exitosas sin ser médico. Su engaño fue descubierto cuando apareció en una revista de medicina, y el verdadero Sear lo delató. Como consecuencia, el gobierno canadiense lo expulsó. De Mara falleció el 7 de junio de 1982 en Anaheim, California, debido a un infarto. Su historia ha sido recordada como una de las más asombrosas suplantaciones de identidad en la historia. Cassie Chadwick, la hija de Andrew Carnegie. Cassie Chadwick, nacida como Elizabeth Bigley en 1857 en Canadá, se convirtió en una de las estafadoras más famosas del siglo XIX. A pesar de su apariencia común y dificultades de dicción y audición,
Chadwick poseía una habilidad innata para la manipulación, aprovechando la credulidad de la sociedad de su época. Desde joven, mostró inclinación por el fraude. A los 13 años falsificó una carta de herencia para abrir una cuenta bancaria, lo que le valió su primer arresto. Sin embargo, la declararon mentalmente inestable y la enviaron de vuelta a casa. Con el tiempo, perfeccionó sus tácticas. En 1879, comenzó a falsificar documentos y tarjetas de presentación para estafar comerciantes. Tras mudarse a Cleveland, engañó incluso a su propia familia. En 1883, su matrimonio con un médico terminó cuando sus deudas salieron a la luz. Más tarde, bajo el nombre de Marie Rose, se hizo pasar por vidente y logró casarse nuevamente, obteniendo una herencia tras la muerte de su esposo. En Toledo, adoptó la identidad de Lydia de Vere y convenció a un cliente de invertir en un pagaré falso, lo que la llevó a prisión. Tras su liberación, se reinventó como Cassie L. Chadwick, casándose con un prestigioso médico. Desde entonces, convenció a banqueros de que era la hija ilegítima de Andrew Carnegie. Y como nadie se atrevió a preguntar al señor Carnegie por ella, vivió con lujos extravagantes, obteniendo préstamos millonarios sin ser cuestionada. Su esquema colapsó en 1904 cuando el banquero Herbert Newton la demandó. Fue arrestada y en 1905 sentenciada a 10 años de prisión. Carnegie negó cualquier relación con ella, y en 1907 Chadwick murió en prisión. Bre X. Oro, mentiras y un helicóptero. Bre X protagonizó el fraude más grande en la historia de la minería. Fundada en 1989 por David Walsh, no tenía actividad relevante hasta que, en 1993, adquirió tierras en Borneo, Indonesia, guiada por el geólogo John Felderhoff. Michael de Guzmán, otro geólogo, afirmó haber encontrado enormes depósitos de oro en la zona, lo que catapultó el valor de la empresa de 30 centavos por acción a $250, alcanzando una valoración de $6,000 millones. Wall Street y grandes inversores como Lehman Brothers respaldaron el descubrimiento del siglo. Pero todo era una mentira orquestada por Michael de Guzmán, quien falsificó muestras con virutas de su anillo de boda. Cuando se descubrió el fraude, las acciones se desplomaron. De Guzmán se cayó misteriosamente de un helicóptero y nunca se supo si fue un accidente o un asesinato. Bre X desapareció, dejando a inversores en la ruina. La apuesta maestra. La anciana que descalzó al presidente del banco. El siguiente caso es una leyenda urbana sobre una ancianita que se ganaba la vida de una forma particular. Se cuenta que un día llegó al Banco del Comercio con un bolso repleto de dinero. Insistió en hablar exclusivamente con el presidente del banco. Sorprendido, el presidente le preguntó cómo había conseguido tanto dinero. Ella, con naturalidad, explicó que su fortuna se debía a las apuestas. Afirmó que apostaba sobre todo tipo de cosas y, sin vacilar, le propuso un desafío. Estaba dispuesta a arriesgar $25,000 a que sus pies eran completamente planos. El presidente estalló en una carcajada. La sola idea le parecía absurda. Sabía perfectamente que sus pies tenían arco, como los de cualquiera, y decidió aceptar. La anciana pidió que la apuesta se formalizara al día siguiente en presencia de su abogado, lo que al presidente le pareció justo. Esa noche, el banquero no pudo evitar examinar sus pies varias veces. Se los miró desde distintos ángulos, los palpó y hasta los comparó con imágenes en Internet. No había duda. Sus pies eran normales. Estaba convencido de que ganaría la apuesta. A la mañana siguiente, a la hora pactada, la anciana llegó acompañada de su abogado. Tras las presentaciones, reiteró la apuesta y pidió verificar sus pies a la luz del día. Seguro de sí mismo, el presidente se quitó los zapatos y los calcetines. Con aire analítico, la anciana se inclinó para observarlos detenidamente. Frunció el ceño, los palpó con delicadeza y pareció evaluar cada detalle. El abogado estaba desesperado y el presidente preguntó a la anciana qué le ocurría. Ella, con una sonrisa tranquila,
Explicó que la noche anterior había apostado $100,000 con su abogado a que ese día, a las 10 de la mañana, haría que el presidente del banco se quitara los zapatos en público. Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más. Y si conoces otros fraudes legendarios, déjalos aquí abajo para que los exploremos en un próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio.